Recording in progress. Vamos a comenzar, hermanos, y pues le damos gracias a Dios, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, gracias por la oportunidad de estar reunidos, gracias por la misericordia que de parte de ti tenemos, por este día, este momento en que podemos juntarnos para buscar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Señor, acercarnos a tu presencia. Queremos, Señor amado, pues rogarte que sea tu Espíritu Santo aquí, Señor, ayudándonos en esta reunión, Señor. Bendícela, Señor, danos de tu palabra, ayúdanos a crecer espiritualmente, que nuestra fe siga creciendo de acuerdo a tu propósito y plan. Y, Señor, te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, pues vamos a comenzar. En la semana pasada iniciamos hablando acerca de este tema que es sobre la familia. Este tema es el que hemos comenzado a compartir, a aprender juntos de este mensaje. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de cómo Dios tiene propósito en la familia. Vamos a ver un texto que está en Génesis capítulo 12, el versículo 3. Les invito a que podamos ver ese pasaje. Hace 8 días inclusive también lo estábamos viendo. En Génesis 12, el versículo 3. Dice aquí la Escritura: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, recordemos, hermanos, esta es una palabra que Dios le da a Abraham, y le decía que, bueno, pues él tenía propósitos de bendecirlo, que inclusive iba a cuidar, ¿no?, este aspecto de traer bendición sobre los que le dieran bendición, y aún aquellos que le desearan mal, pues Dios traería el mal sobre esas personas. Dice, porque Dios habla aquí el propósito que tenía en Abraham. En Abraham tenía un propósito, hermanos. El propósito no era pensar solamente en su hijo Isaac, el descendiente que vendría en Abraham, y algún otro descendiente más, sino no solamente en ellos, sino en todas las familias, dice. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y decíamos que este texto, hermanos, pues lo que habla es precisamente de cómo Dios tenía como propósito, o en su propósito, el traer tal bendición sobre Abraham a través de Cristo, es decir, de Abraham vendría el Cristo. Y entonces, a través de Cristo, hermanos, pues se iba a cumplir esta promesa de traer bendición a todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces, esto es lo que Dios está refiriendo en este pasaje, hermanos. Y bueno, hablando de la familia, hermanos, pues estábamos hablando precisamente de este concepto, que la familia es de Dios, y bueno, ya abordábamos varias cosas en el estudio anterior respecto a la familia. El concepto bíblico de familia lo hablábamos hace 8 días. La familia es lo más importante de la sociedad, comentábamos también ese aspecto, y aquí aparecen algunos puntos en la pantalla, hermanos. La familia es la parte más importante de la sociedad, es lo más golpeado y también es lo más dañado. Eso es una realidad. Entonces, por eso Dios, hermanos, tiene un plan también en este tiempo hacia las familias. Vemos aún en la Biblia, ¿no?, cómo se han dado distintos momentos donde la familia ha sido golpeada. Por ejemplo, Caín, que mata a su hermano Abel, un asesinato dentro de la misma familia. Un hombre llamado Lamec, que es el primer hombre que toma para sí 2 mujeres, y muchas otras cosas que vemos en la Escritura.
Dentro de los 10 mandamientos, Dios estableció un mandamiento muy importante dentro de la familia, que es el de honrar al padre y a la madre, pero también los consecuentes mandamientos están pensando dentro de la familia, hermanos. Es decir, por ejemplo, el no mentir, el no decir falso testimonio, el no cometer adulterio, el no robar, etcétera. Son principios que aún están dentro de la familia. Entonces, también Dios, pues al hablar de los mandamientos, pensó en las familias. Entonces, esos conceptos son muy importantes, hermanos, que nosotros los podamos entender. Y bueno, hablábamos algo también en relación a esto, hermanos, que la familia es la más golpeada. Y bueno, también decíamos esto, ¿no? Que la intervención del hombre en todos los asuntos, pues por ejemplo, en relación a la familia, a veces buscan cambiar fundamentos y lineamientos que Dios ha establecido para la familia. Y bueno, esos lineamientos, esos fundamentos que están siendo cambiados o que a veces el hombre busca cambiar, lo único que van a generar es una desintegración, una destrucción de la familia, etcétera, hermanos. Son aspectos que seguramente en un tiempo más adelante se podrán observar dentro de las familias. Decíamos, hermanos, en manera general ya, decíamos que Dios está interesado en las familias. Por eso nos habla también la palabra respecto a la familia. Y bueno, pensando en un modelo, en el modelo de la palabra de Dios, de cómo es una familia, vamos a estar abordando estos conceptos. Por ejemplo, dentro de una familia, de manera general, a veces se le conoce como la familia tradicional. O sea, una familia tradicional, ¿cómo es una familia tradicional? Donde hay un papá, una mamá, donde están los hijos en esa familia y a veces otros integrantes más de la familia. A veces puede estar algún miembro de los esposos, un hermano de los esposos, se convierte en el tío, en la tía. También está ahí a lo mejor alguno de los abuelos, los padres de los progenitores, de alguno de los, el esposo o de la esposa vive con ellos como parte de esa familia. Y bueno, pues son conceptos de acorde a la necesidad que hay, es decir, de acorde a las circunstancias que hay dentro de las familias, puede presentarse esas situaciones. Entonces, estamos aquí refiriendo esto porque de manera general podríamos decir que una familia, hermanos, es una familia en donde está un padre, una madre y los hijos. De ahí, hermanos, se derivan pues otras cuestiones, ¿no? También encontramos en nuestros días ya familias en donde está la madre y los hijos. Ellos son la familia. El esposo a lo mejor no está a causa de que haya fallecido, enviudó la esposa, o quizás el hombre se fue de la casa. Eso también sucede, a veces abandona el hogar y eso genera obviamente pues daño dentro de la familia, pero vamos a pensar que ahora esa familia está integrado precisamente por ese grupo de personas, la mamá y los hijos. Y a veces ahí es donde se integran otros miembros de la familia. Puede ser un hermano de carne, de sangre, de la madre, para formar parte dentro de ese hogar. O puede ser el padre o la madre o ambos están dentro de esa familia. Y eso es a veces los modelos que tenemos. A veces en nuestro tiempo también la familia es la abuelita y los nietos. Esas son las familias también a veces. A veces es porque los padres quizás no están, se fueron a trabajar a otro lugar o por alguna otra circunstancia. A veces quizás hasta la pérdida de los padres, alguno de los padres está a lo mejor en alguna circunstancia legal, metido en un asunto legal, está quizás en una cárcel, algo por el estilo, etcétera. Entonces, a veces son los casos donde hay este tipo de familias. Hermanos, este modelo que vamos a hablar, nos referimos a un modelo, podemos decirle, como también a veces se le hace referencia, el modelo tradicional, donde están los padres y los hijos. Un esposo, la esposa, los hijos. Y aunque estos aspectos, pues,
nos permiten entender cómo debe de funcionar una familia. Quizás también los puntos que vamos a estar abordando ahorita pueden aplicarse en alguno de los modelos o en alguno de los casos de familias que mencionaba hace un momento. Casos de familias donde falta alguno de esos integrantes dentro del hogar, pero que a lo mejor alguien más estará ocupando pues los roles o las actividades que cumple cada uno de los integrantes dentro del hogar. Entonces, quiero abordar en este tema, hermanos, porque es un tema que nos puede instruir respecto a la familia. Entendamos que Dios creó el matrimonio y lo creó para que haya entre la unión de un esposo, una esposa, la integración, y de ahí vengan precisamente los hijos. Ese es el deseo de Dios, que haya matrimonios, que haya personas que estén casadas, unidas en matrimonio, y que pueda haber hijos. A veces también se da la situación donde quizás no hay hijos dentro de un matrimonio, pero bueno, lo importante aquí es que hay un matrimonio en donde ambos están buscando a Dios, están quizás buscando agradar a Dios, y seguramente, hermanos, pues eso también será el reflejo del propósito de Dios para una familia, es decir, Dios también quiere glorificarse aún con un matrimonio que se guarda, que a pesar de circunstancias, situaciones que se viven, se mantienen unidos, y eso ya es también parte del propósito que Dios tiene para la familia y el matrimonio. Entonces, vamos a hablar, hermanos, también algo muy importante aquí a continuación. En la siguiente diapositiva, podemos decir, hermanos, que este es como que el orden de prioridades que debe tener el cristiano. Y dentro del orden de prioridades, aquí vemos en la imagen una fuente, así como las fuentes que usted ve en un parque, en una plaza, en la cabecera municipal, una fuente ahí, son esos lugares, hermanos, donde vemos cómo brota el agua. Y aquí vemos una fuente que tiene diferentes depósitos. Y obviamente la fuente empieza a llenarse en el primer depósito, el depósito de la parte de hasta arriba. Ese es el principal depósito. Y después, cuando se llena el principal depósito, el agua se derrama y viene al depósito que está debajo. Y así se va llenando el segundo depósito, se derrama el agua y viene hacia el tercer depósito que está precisamente ahí también está siendo llenado, y así hasta el cuarto, y cada uno de los depósitos que tenga la fuente se van llenando. Entonces, en este ejemplo que vemos aquí en la presentación, hermanos, lo que nosotros observamos ese debe de ser el orden de prioridad de un cristiano, las prioridades que debe tener un cristiano. Y cuando hablamos de prioridades nos referimos al hecho de que el cristiano debe de tener precisamente asuntos que son valiosos e importantes para él. Y este es el orden de valor o de importancia en la vida de cristiano, estos temas. Por ejemplo, Dios ocupa el primer lugar en su vida. Y cuando ese cristiano está buscando a Dios, está en comunión con Dios, por decirlo de esta manera, así en esa fuente, ese depósito se va llenando, porque está en comunión con Dios, y se derrama esa bendición, y esa bendición, ¿a dónde va a llegar? A la familia. Y además de bendecir a su familia, eso también va a ser una bendición, ¿dónde? En la iglesia. Y además de la iglesia, el mundo. Entonces, también esto implica, hermanos, el hecho de que lo primero que debemos de buscar es cuidar nuestra relación con Dios. Segundo, buscar tener un cuidado en la relación con nuestra familia, es decir, cuidar la relación en nuestra familia. Si usted es un esposo, si es una esposa, cuidar este aspecto de la relación dentro de su hogar, en la medida de lo posible que está en usted. Es decir, que todo lo que usted tenga que llevar a cabo para estar en paz con los suyos, ese es nuestro deber. Cuidar la relación hasta donde nos es posible. Y esa es la labor del cristiano, cuidar ese aspecto en su familia.
Y también el otro aspecto, hermanos, es cuidar su relación dentro de la iglesia. Y además de esto, como debemos nosotros de fomentar la relación con Dios, fomentar la relación en la familia, fomentar la relación en la iglesia, debemos precisamente de cuidar esa relación. Y el último aspecto que cobra importancia en el cristiano es el mundo. ¿Pero en qué sentido? La importancia que tiene el cristiano o que le interesa el mundo es para ganarlo para Cristo, es decir, ser una luz, una influencia en el mundo, hermanos. En su entorno puede ser, en el trabajo, en la escuela, ahí con los vecinos, con las personas que lo conocen, él ser una influencia y además él busca también ayudar a otros en el mundo que están perdidos, predicándole la palabra de Dios, llevándoles al Evangelio de Cristo, etcétera, orando por ellos. Esa es la manera en cómo está llevando a cabo la vida el cristiano, el creyente. Entonces, dentro de estas prioridades, lo que vemos es que una de las prioridades que tiene el cristiano es su familia. Hermanos, nosotros debemos de cuidar esos aspectos. Así es que cada uno debemos de identificar el rol o el papel que tenemos dentro de la familia. Si usted es una esposa, pues vamos a ver qué es lo que Dios le dice a la esposa, qué es lo que Dios le dice al esposo, qué Dios le dice a los hijos, qué Dios le dice a los padres. Eso es lo que nosotros vamos a estar también viendo. Vamos al siguiente punto. Entonces, ¿qué es lo que Dios le dice a la familia? Bueno, vamos a ver eso, hermanos. Aquí están las citas, usted las puede anotar. ¿Qué le dice, por ejemplo, Dios al marido? Lo vamos a ver ahí en Efesios capítulo 5, el verso 25, verso 28 y 29. Ahí aparecerá la cita, en un momento las vamos a ver. En Colosenses capítulo 3, verso 19, Dios le da indicación al marido. Y también en Primera de Pedro 3:7 le da indicación al esposo. ¿Qué le dice Dios a la esposa? También vamos a ver qué es lo que Dios le pide a la esposa. Esto es para que dentro de la familia, cada uno de los integrantes estemos cuidando precisamente la relación, nuestro papel dentro del hogar, dentro de la familia. ¿Qué le dice Dios a la esposa? Bueno, ahí dice en Efesios 5, 22 y 23, en Tito 2, del verso 4 al 5. También, ¿qué le dice Dios a los hijos? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué le dice Dios a los hijos? Ahí en Efesios 6:1 al verso 3 le habla Dios a los hijos. Y en Colosenses también capítulo 3, verso 20, le habla también a los hijos. ¿Qué dice también Dios a los padres? Es decir, en relación a sus hijos. Lo vamos a ver en Efesios 6:4, ¿qué le dice Dios a los padres? En Colosenses 3:21 le da indicación a los padres. Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos en las siguientes diapositivas de esto que estamos aquí observando. Si no las alcanzó a copiar, no se preocupe, ahorita las vamos a retomar. Vamos a ver a los maridos. Dios les habla a los maridos, a los esposos. Y bueno, el esposo pues es aquel varón que precisamente dentro del hogar cumple la función como padre, como esposo. Él es el que está ahí encargado dentro de la familia. Vamos a ver que primero, vamos a regresarnos un poquito, a ver lo que dice Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice aquí la Escritura: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a ver el verso 28, por favor, también. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29 también. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Entonces, eso es lo que dice ahí Efesios capítulo 5, verso 25, y posteriormente leímos verso 28 al 29. Y bueno, de aquí podemos retomar algunas cosas. Por ejemplo, Dios le da indicación a los maridos de que debe de amar a su esposa, amar a la esposa, amar. Y bueno, inclusive hasta nos pone el ejemplo de amor, hermanos. A los que somos esposos nos dice cómo debemos de amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera debemos de amar a la esposa? Con el amor que Cristo amó a la iglesia. Y dice que el que ama a la esposa es el cumplimiento también del segundo mandamiento, hermanos. El segundo mandamiento más importante en la ley de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el esposo ama a la esposa, está cumpliendo ese mandamiento. Y ahí Pablo lo dice, por ejemplo, dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que más bien la sustenta y la cuida, así como Cristo amó a la iglesia. Si hay este amor de cuidar a la esposa, está el esposo cuidando su propia carne, su propio cuerpo. Recuerde que la unión entre un esposo y una esposa, dijo Jesús, dice Dios en el libro de Génesis, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Entonces, el cuidado del esposo hacia su esposa es precisamente una ordenanza de parte de Dios. Es un amor que él debe de manifestar a la esposa. Y Dios le dice esto al esposo: debes de amar a tu esposa. El amor no busca lo suyo, dice ahí 1 Corintios. El amor no se irrita, el amor no se envanece, o sea, no es jactancioso, dice. Y eso habla del orgullo, cuando a veces el esposo siente que la esposa es inferior, menos que ella, y la trata con humillación, con desprecio, con desdén. Entonces, el amor no actúa así, el amor no se envanece, el amor, dice, no deja de ser, el amor todo lo cree, aún todo lo espera, todo lo soporta. El amor, o sea, el amor lleva a estas cosas. El amor, hermanos, dice, no busca lo suyo. Y eso es parte de lo que la Escritura nos enseña, hermanos, respecto a los maridos. Entonces, el marido debe de amar a la esposa. También otro aspecto es cuando la Biblia nos dice, hermanos, que la sustenta y la cuida. Otro de los puntos que le invita Dios al esposo es a cuidar, a sustentar y cuidar a la esposa. Sustentar y cuidar. Y bueno, la idea de sustentar y cuidar son dos aspectos. Sustentar es proveer todo lo necesario para que esa persona se mantenga saludable, fuerte, plena. Entonces, el sustento, a veces pensamos que el sustento es el dinero, traer el dinero a la casa. Bueno, eso es parte del sustento. El sustento quizás conlleva todavía más cosas, hermanos, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el padre de familia o el esposo dentro del hogar, lo que debe de sustentar es en esas áreas. Sustentar tanto en lo espiritual, sustentar como en lo emocional, es decir, en el alma, y aún para las necesidades físicas del cuerpo. Si está enferma, si necesita alimentos, el calzado, el techo, el abrigo, es decir, todos esos aspectos. Porque ese es precisamente parte de lo que hace Cristo con la iglesia, hermanos.
Por ejemplo, nosotros como parte de la iglesia, pues a veces las necesidades que hay, las circunstancias que vivimos, pedimos al Señor que nos provea trabajo, que supla necesidades, o si estamos enfermos, a veces oramos por nuestra salud, nuestra sanidad. Si nuestra alma está agobiada, afligida, oramos precisamente para que también nuestra alma sea consolada, reconfortada, tome valor, etcétera, estemos librados de la angustia, de la desesperación. Y bueno, estos aspectos hablan de cómo buscamos en Dios que Él nos sustente. Hermanos, por eso en el texto de Efesios 5 nos dice que el amor del esposo hacia la esposa y hacia los miembros de la casa, específicamente hacia la esposa, es como el amor de Cristo. Él busca cuidar de ella y sustentarla. Entonces no solamente es llevar el dinero a la casa, eso es parte del deber dentro del hogar. Pero también cuidarla, protegerla, vigilar, velar por el bien espiritual, emocional y aún de salud de la esposa, cuidar de los suyos. Eso es lo que hace una persona que sustenta y que cuida. Sustenta y cuida. Eso es lo que debe de hacer dentro del hogar. Y esto a veces, hermanos, está relacionado, por ejemplo, sobre las personas que gobiernan. Es decir, estas dos palabras a veces están muy relacionadas con las actividades que debe de llevar alguien quien gobierna, por ejemplo, en una comunidad, en un municipio, quizás en un estado o a lo mejor en una nación. La gente busca que sus gobernantes sustenten. Y el sustentar pues habla de proveer, por ejemplo, del trabajo, proveer a lo mejor instituciones que le brinden salud, seguridad, por ejemplo, todos esos aspectos. Y a veces los gobernantes pues están más relacionados con este tipo de palabras o de frases. Ellos sustentan y cuidan en distintas áreas. Ese es como que el deber de ellos. Hermanos, por eso dentro de la familia también este debe ser el deber del esposo. El marido debe sustentar y cuidar. Otro punto también que vemos aquí en Efesios 5, del verso 25 y verso 28-29, también es, vamos más bien ahora a otra cita, que es la que decíamos en Colosenses capítulo 3, verso 19. Colosenses 3:19. Y bueno, pues aquí nuevamente hablándole Dios a los esposos, les dice a los maridos, marido o maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Eso es lo que nos dice aquí la Escritura. Entonces, otra de las cosas que Dios le dice al marido es no ser áspero con la esposa. No ser áspero con la esposa. ¿Qué quiere decir la palabra áspero? Ahí la palabra áspero, hermanos, quiere decir amargo. Amargo. Entonces Dios le indica al esposo que su trato, su forma de ser, su manera de tratar a la esposa, no sea en este sentido algo agrio, amargo, insípido, sin sabor, algo que a lo mejor propicie, incite inclusive a la esposa o que la tiente a la amargura. ¿Habrá maridos así? Yo creo que sí. Tristemente hay maridos así. Coloquialmente en México se les dice a veces es un higadito. Es un higadito. O sea, porque su forma de ser a lo mejor le produce muchos enojos, mucha irritación a la esposa, mucho cansancio, fastidio, desesperación, a lo mejor tentación al enojo, a la amargura, por cómo es el esposo. Y entonces esto es lo que Dios le ordena al marido. Marido, amad a la mujer, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas.
No seáis ásperos con ellas. Eso es lo que le indica Dios precisamente aquí a los esposos. También vamos a ver lo que dice aquí en Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces Dios aquí también le está hablando a los maridos y les invita a qué, vamos a verlo aquí, a vivir sabiamente con la esposa. Vivir sabiamente con la esposa. Y bueno, pues nos dice de qué manera el hombre puede tratar sabiamente a su esposa. Dice dándole honor. Al darle honor a la esposa. Honor, ¿qué es el honor? El honor es reconocer. El honor es reconocer características, cualidades, el esfuerzo, la entrega, la dedicación, la paciencia, reconocer aquellas virtudes, aquellas características que sobresalen en la persona, a lo mejor hasta aspectos muy importantes para la esposa que a veces al esposo le pueden parecer intrascendentes, que no son realmente tan importantes. A veces decirle a la esposa, hoy amor, la verdad es que me gustó mucho tu sopa. Hoy te quedó muy rica la sopa. O hoy veo que aquí acomodaste la casa, moviste este mueble, veo que pusiste este adorno. Y todos esos aspectos es darle honor a la esposa. Sobre el cuidado de la casa, sobre quizás la labor que ella desarrolla en la casa, sobre la crianza de los hijos, o aún inclusive, hermanos, pensando, imaginemos sobre su propia persona, el honor, a lo mejor resaltando aspectos de ella, de sus características, su ternura, su amor, su paciencia, su belleza, dándole honor. Esos aspectos le ayudan al hombre a estar viviendo sabiamente con su esposa. Y eso es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Debemos de vivir con ellas sabiamente y dándole el honor a la esposa. Honor en las cosas que lleva a cabo. Reconociendo lo que ella ha hecho, el esmero. No sé si en algún momento el esposo le ha podido decir unas palabras como esta a la esposa, y si no se las ha dicho, quizás será muy importante que en algún momento se le diga. Por ejemplo, decirle a la esposa, amor, la verdad es que cuán importante es todo lo que tú haces dentro de esta casa para que esta casa se mantenga en pie. Muchas gracias por todo lo que haces. Yo sé que te has esforzado mucho, que ha habido mucho trabajo, muchas actividades. Gracias por la atención a los niños, gracias por la atención a mí. O sea, esas frases pueden darle honor, y cuán bueno es poderle reconocer precisamente a la esposa esos aspectos. Entonces, la Biblia nos invita a darle honor. El marido debe de darle honor a la esposa. ¿Por qué? Porque ella es coheredera, dice. Bueno, primero antes de eso, hermanos, dice, es un vaso frágil. Es un vaso frágil. Vaso frágil quiere decir no que sea débil, no que sea inferior, no que sea una mujer así como que poco tolera, poco aguanta, no, sino habla de la parte emocional, de la parte afectiva, de la parte que para ella es muy importante, es decir, esa parte en donde el esposo la sostiene, la cuida, la ayuda. Hay aspectos de la esposa que pueden ser cosas muy frágiles, y el esposo tiene como deber cuidar
y conocer precisamente esas cosas que son frágiles. A veces a la esposa le desespera, le puede desesperar que algo se ha deteriorado en la casa. Por ejemplo, piense, el esposo llega cansado del trabajo y cuando llega a la casa, quizás la esposa lo primero que le dice: amor, ¿qué crees? Que ya se descompuso la licuadora. La licuadora está fallando, tiene este problema, o la plancha ya no funciona, y a lo mejor el esposo diría: pues llévala a arreglar. Quizás eso sería lo más, la forma en que diría el esposo: pues tiene una solución, llévala con el técnico para que la arregle. Bueno, a veces no es solamente el hecho de que se presenta ese problema, sino que es un problema que ella necesita compartir, que alguien entienda, que alguien sepa que para ella el hecho de que no funciona un instrumento tan importante dentro de la cocina le puede generar desesperación, le puede generar que se retrasa en sus labores, en sus actividades, que las cosas empezaron a funcionar a lo mejor diferente, por eso se tardó en la comida, por eso los niños a lo mejor no han terminado labores, etcétera. Y bueno, estos aspectos que estamos mencionando, pues bueno, de alguna manera nos dejan ver cómo el esposo necesita estar pendiente aún de estas circunstancias. Y bueno, la esposa requiere a veces conocer o ser escuchada más bien, y el esposo necesita conocer las necesidades de la esposa. Quizás esa frase muchas veces es la manera en cómo la esposa quiere iniciar el tema de conversación del día. De todo lo que sucedió a partir de ese evento. El evento en donde se averió la licuadora o la plancha o alguna otra situación le pasó en la casa. Y es el inicio de la conversación. O se le acabó el gas, ¿no? O no cayó el agua. Y entonces es el inicio de la conversación donde la esposa necesita ser escuchada y contar y platicar todo lo que se vino en cascada y en cadena por este suceso. Bueno, eso es realmente a veces la manera en cómo la esposa está buscando platicar, y por eso la Biblia dice: debemos vivir con ella sabiamente. Sabiamente debemos de vivir con la esposa. Así es que esto es precisamente el propósito, amados, a través de lo que nos habla Dios en su palabra. Debemos de vivir con ella sabiamente. Y nos dice aquí, es el vaso frágil. Hay fragilidades, hay debilidades en ella. Ella es coheredera de la gracia, hermanos, y nosotros debemos de cuidar a la esposa. Debemos de poner cuidado de cómo tratamos a la esposa. Inclusive, regresando a este texto, vamos a regresar aquí a 1 de Pedro 3:7. Nos dice que ella es como un vaso frágil, que es coheredera de la gracia, es decir, está también buscando la salvación. Y dice: para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Maridos, cuán importante es atender a la manera en cómo debemos de ser con nuestra esposa y nuestra familia. Dice aquí principalmente hacia la esposa, porque si no ponemos cuidado en estos aspectos, aún hasta nuestras oraciones pueden tener un estorbo. Eso quiere decir, imagínate que nuestras oraciones no serían escuchadas. Entonces, ¿a Dios le interesa o no le interesará cómo es el esposo y el marido dentro de su hogar? Por supuesto, le interesa, le importa, y por eso ha dejado indicaciones, instrucciones respecto a cómo debe de ser el esposo dentro de la familia. Bueno, vamos a ver ahora qué le dice Dios a la esposa. A las esposas, ¿qué es lo que Dios le dice? Primero, le dice que debe de estar sujeta al marido. Sujeta al marido. Vamos a verlo aquí en Efesios capítulo 5. Efesios 5, el verso 22.
Y bueno, dice aquí la Escritura, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí hay dos cuestiones muy importantes, hermanos. Nos dice que, por ejemplo, hablando de la iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el que la dirige, Él es el que da las órdenes, Él es el que está en cuidado de la iglesia, dando indicaciones, moviendo, actuando en favor de su iglesia, hermanos. Pero también esa frase lo que está haciendo referencia es la autoridad. Cristo es una posición de autoridad dentro de la iglesia, es la mayor autoridad en la iglesia, Cristo. No es el pastor, no es el ministro, no es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista. La mayor autoridad dentro de la iglesia es Cristo. No es el hombre, es Cristo. Y bueno, esta referencia a la iglesia ahora también nos la hace entender respecto a la familia, hermanos. Dentro de la familia también hay una cabeza y dice que la cabeza de la familia es ¿quién? El esposo. El esposo es cabeza dentro de la familia. Obviamente la cabeza de ese esposo es Cristo. Sobre ese esposo está Cristo. Pero el esposo forma parte él está como a una autoridad dentro de la casa, dentro de la familia. Él ocupa una posición de autoridad, de labor, de respeto, de autoridad dentro del hogar. Y precisamente ahí es donde aprendemos a respetar, hermanos. Donde en la familia se aprende a respetar al esposo, el esposo a la esposa, y donde los hijos respetan a los padres y los hijos se respetan entre ellos mismos. Ahí es donde se aprende el respeto dentro del hogar. Pero ese respeto comienza con el respeto que le da la mujer a su marido, porque los hijos aprenderán de ese respeto. Si la mujer le da respeto a su marido, entonces los hijos conocerán y aprenderán el respeto hacia su padre. También si el padre le da respeto a la esposa, si el esposo le da respeto a la esposa, también los hijos respetarán a la madre. A veces porque el esposo no respeta a la esposa, también los hijos no la respetan. Los hijos no la respetan, le faltan al respeto, la desestiman, la ven a lo mejor como una persona que solamente está ahí para hacer ciertas labores, actividades, pero no la ven como una persona que es digna de ser. Hermanos, entonces dentro de la familia debemos de aprender el respeto. Y a la esposa Dios le dice que ponga cuidado precisamente en estar sujeta a su marido. ¿Qué quiere decir la palabra sujeta al marido? La palabra sujeta al marido quiere decir estar sometida. Como, por ejemplo, es en dos cuestiones, dos ideas. Por ejemplo, yo me pongo a orar y yo le hablo a lo que Dios, sucede en una empresa, le digo por que ejemplo. no me deje, que En una no me empresa hay haga alguien quien sentirme está triste. encargado de un grupo de Por personas. fe, es que la Y hay fe diferentes es áreas en algo esa empresa. como el aire Y que no cada lo una de ven. esas áreas tiene un Podemos respirar manager, tiene a lo y mejor no un lo vemos. coordinador, tiene a lo mejor un El encargado, aire, un el jefe de oxígeno. área. Pero ese jefe de área Y tiene así otra es Dios. persona que está No lo vemos, en pero autoridad, en una si yo actividad lo de siento, responsabilidad mayor a o sea, él. yo siento Y es que a lo mejor el cuando yo jefe me siento inmediato a él. sola o me siento triste, Y cuando en esa yo le área digo que acontece no un me haga problema, sentirme ese coordinador es triste, el que que no le me haga sentirme responde sola, al que jefe me de ayude, todos los demás coordinadores, le da a la mejor referencia y sobre el problema que está yo en así ese lugar. creo que Dios pone gente Y a buena a su mi vez ese tendrá alrededor, otro
que será y a su través del jefe, trabajo, a través de que y convivo, así en cada uno yo de los siento que rubros Dios pone gente hay buena, diferentes autoridades. y, En la familia, o hermanos, sea, no me lo que hace busca Dios sentir es ni triste precisamente o que sola. haya O sea, alguien quien hay esté ahí momentos que como sí lo es al responsable, con revés, pero autoridad, tú lo piensas dirigiendo, dando en esa dirección a la forma familia. y yo lo pienso en otra forma. Y lo que Como busca tú lo Dios es piensas, que lo pienso yo, haya pero tú de una forma un y yo en respeto otra. a esa autoridad. Y Dios le dice a la esposa, sujétate sujétate al marido. Eso es lo que Dios le dice a la esposa. Vamos a regresar aquí a Efesios 5:22. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y bueno, la palabra sujetar es que estés precisamente obedeciendo al esposo, que respete su posición, la posición que Dios le ha dado al esposo. Una posición de responsabilidad, de autoridad, de mucha también actividad, es decir, de mucha responsabilidad, y que la esposa esté sujeta a su marido. Esa es la labor que tiene precisamente el esposo, la esposa hacia su marido. ¿Qué más le dice Dios a la esposa? La mujer debe de amar a su marido y a sus hijos. La mujer debe de amar a su marido y a sus hijos. Vamos a ver Tito 2. Tito 2, el verso 4 y también el verso 5 vamos a leer. Le está hablando a las mujeres y les dice que enseñen a las más jóvenes, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, pues bueno, lo que Dios le dice a las esposas es que amen a sus maridos y a sus hijos. También le indica lo siguiente, vamos a ver aquí, a ser prudentes, eso es lo que dice Tito 2:5, a ser prudentes. Ser prudentes quiere decir tener dominio propio, que puedan tener control. Y quizás en diferentes cosas, hermanas, tener control. Control respecto a pasiones, las pasiones que pueden caracterizar a la esposa o a la mujer más que nada. Pasiones, ¿cuáles son las pasiones que a veces pueden caracterizar a la mujer? A veces su necesidad de platicar, la necesidad que tienen de platicar, de comentar sus situaciones o platicar con otras personas, de hablar. A veces eso les lleva a hablar cosas que a lo mejor no son, realmente no es prudente hablar. Y a veces la mujer cae quizás en el chisme, a estar entremetiéndose en lo ajeno, dice la Escritura. Y la mujer necesita ser prudente en esos aspectos, en lo que habla, en sus conversaciones, en sus pláticas. A veces inclinadas a lo mejor puede ser hasta en la vanidad sobre asuntos de belleza, sobre asuntos que a lo mejor van más allá quizás de su deber o de las cuestiones que realmente ameriten una ocupación en su vida, que sean ya cuestiones triviales, vanas. Eso no quiere decir, hermanos, que las mujeres no estén ocupadas, a lo mejor en el cuidado personal, para que se muestren así en esa condición a sus maridos, atendiendo su aspecto, atendiendo esa parte en sus vidas. O sea, no nos referimos a que se descuide, sino más bien que no sea precisamente en el extremo,
Como dice el apóstol Pedro, que las mujeres pues no estén pensando solamente en el peinado ostentoso o buscando ese tipo de cuestiones que ya trascienden en lo banal. Entonces la mujer debe ser prudente en sus pláticas, en su conducta, hermanos. Hermanas, en su conducta, en lo que hace, en lo que lleva a cabo. Su manera inclusive de estar ella ataviada también, ser prudente en su atavío, que su atavío no sea algo que a lo mejor sea provocativo, insinuante, algo impropio de una mujer cristiana que profesa piedad. Y la mujer precisamente, la ama de casa, la esposa, la mujer, eso puede llevar a cabo, es decir, debe de llevar a cabo el ser prudente en esos aspectos, en su conducta, en su hablar, en su vestir. Debe de tener dominio propio. Eso es lo que nos dice ahí. ¿Qué más también? Castas. La palabra casta quiere decir limpio, puro, modesto. Y a lo mejor esto está más en relación precisamente a también en sus acciones, en sus palabras, en su proceder, en su actuar. Donde la mujer está en una situación así, está precisamente cuidándose, está cuidando su vida en estos aspectos. Entonces, la mujer tiene que ser precisamente cuidadosa en estos aspectos. También cuidadosa de la casa. Cuidadosa de la casa, dice ahí. Otra traducción decía trabajadora, es lo que dice otra traducción en la Escritura. Y bueno, pues estos aspectos habla precisamente una esposa que está atendiendo estas partes en su vida, cuidadosa de la casa, no porque se desprecie la labor de la esposa. Es decir, ahora en la actualidad puede haber esposas o mujeres que tienen que salir a trabajar por las circunstancias o diferentes circunstancias. A veces porque no está el esposo, ella tiene que cumplir esa labor, salir a trabajar, buscar el sustento. Pero normalmente la esposa está en la casa o en el hogar y cuida precisamente el hogar, como que esa parte es la que busca la escritura que la esposa sea una de las personas que tengan esa labor dentro del hogar. Ahora, hermanos, la verdad, hermanas, no es una tarea cualquiera. A veces las personas, hay gente, por ejemplo, hermanas, hay gente que puede salir a lo mejor por cuestiones de trabajo, por actividades de descanso, salen y hacen un viaje y se pueden hospedar en los mejores hoteles. Las camas, las sábanas, la manera en cómo acomodan la cama, el baño, las toallas, a lo mejor todos los servicios que hay en esa habitación, impecable, a lo mejor sin un rastro ahí de polvo. Muchas cuestiones a lo mejor dentro de esa habitación pueden hacer creer o pensar que es algo excelente o es lo mejor que pudieron haber encontrado. Y muchas ocasiones puede pensarse que ese tipo de lugares o de recintos donde la persona va a descansar, lo que le ayudó a poder tener momentos de relajación es el lugar en donde se hospedó. Pero la verdad es que aun con todos los servicios que puede presentar una cadena de hoteles, los mejores lugares de hospedaje, nada sustituye y suple lo que encuentra el hombre en el hogar. No hay nada que conforte más al hombre que estar en su casa. Regresar del trabajo y llegar a casa. Encontrar a su esposa, encontrar a los hijos.
poder quizás buscar ese espacio que a veces llegan a buscar los esposos o la familia regresando de las actividades que tienen fuera de casa, es decir, estando fuera de casa. Y lo primero que buscan es a lo mejor sentarse quizás en un sofá a descansar. O quizás a lo mejor van al cuarto y a lo mejor buscan parte de sus indumentarias, su ropa, a lo mejor para cambiarse de ropa, sentirse un poco más cómodos. ¿Y quién es la persona que a lo mejor propició que esa persona llegara a casa y encontrara todo lo que él requería a lo mejor para que encontrara descanso? Fue la esposa. Es el amor de la madre, es el amor de la esposa lo que hace realmente eso que reconforta. Cuando las personas comparan o han estado en los mejores hoteles y quizás cuando llegan a casa algo dicen, ay, cómo extrañaba el aroma de casa. Porque el aroma en el hogar se percibe, la ropa, las cosas que hay dentro del hogar, quizás los adornos, el cómo están las cosas ahí acomodadas, todo eso hace que la persona se sienta en confort dentro del hogar. Y esa es una tarea que la esposa, es una labor que la esposa tiene el talento y las cualidades para saber cómo llevarlo a cabo. Se encarga. A veces recibe al esposo con una comidita bien calientita. Le atiende con su vaso de agua bien fresca en estos calores. O a lo mejor le lleva ahí las sandalias y le dice, mira, ponte tus sandalias para que descanses ya de estos zapatos. O a lo mejor la esposa precisamente le dice, vente, cámbiate para que estés más cómodo. Hermanos, esos cuidados que no se encuentran ni en los mejores hoteles, esos cuidados que solamente puede brindar una esposa, una madre amorosa dentro del hogar. Es un talento que tiene la mujer, hermanos. Es un talento. Hay algo muy especial, hermanos. Dios le puso, hermosura y belleza a la creación. Y adornó la creación como quiso, con combinaciones de colores, acomodando las cosas en su lugar, el cielo, las nubes, las montañas, los árboles, poniendo los diferentes colores, poniéndole el toque, hermanos, a cada flor, a cada planta, poniéndole el color hermoso a cada animalito, sus plumajes, sus alas, a lo mejor el color de su pelaje, y Dios se encargó de adornar la creación de esa manera. Hermanas, pero las mujeres, Dios les ha dado cualidades a veces de cómo darle ese toque dentro de los hogares. Cuando no hay mujeres dentro de un hogar, se distingue. Se distingue. Cuando no hay una mujer dentro del hogar, eso también resalta, se distingue. Entonces, son aspectos que Dios ha dado a la mujer como cualidades, características, virtudes, habilidades. Dios ha puesto a la mujer en esos aspectos, hermanos, también. La mujer debe ser cuidadosa de su casa. Y es algo muy importante. Ahora, hermanos, cuando las cosas allá afuera en el mundo están tremendas, y cuando los hijos, el esposo y aún la misma esposa regresan a casa, cuán bueno es llegar a su hogar. Dicen, ay, qué bueno que ya llegamos a casa. Allá afuera pues se ve la maldad, el pecado, la gente que vive, hermanos, pues haciendo todo lo contrario a Dios. Y el hogar se convierte como en una casa, como en un lugar de refugio, en un lugar fortificado, en un lugar, hermanos, donde están siendo guardados. Entonces la labor de la esposa dentro del hogar pues no es cualquier cosa. También es algo muy importante. Así es que esto es lo que Dios le encarga a la esposa, que esté sujeta a su marido, que se cubra en el esposo, que lo respete, que ame a su marido, a sus hijos, que sea cuidadosa, prudente, casta.
que tenga cuidado de su casa, es lo que Dios le dice a la esposa, y vamos a ver algunas otras cosas. Ahora respecto a los hijos. A los hijos Dios le dice que deben de obedecer a los padres. Ese es lo que Dios le encarga a los hijos. Deben de obedecer a los padres. Vamos a ver lo que dice Efesios 6. Efesios 6, el versículo 1 y también al verso 3, vamos a leer de aquí. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces aquí está la ordenanza a los hijos, y Dios le dice a los hijos deben de obedecer a los padres, deben de honrar a los padres, y podríamos pensar que todo eso le pide a los hijos, pareciera que es muy poquito, ¿no? Es realmente algo muy importante. La obediencia, el honor a los padres. ¿Qué es lo primero que deben de aprender los hijos? Obedecer. Lo primero que deben de aprender los hijos, hermanos, es obedecer. Así es que los hijos deben de obedecer a sus padres. Si aquí entre nosotros hay jóvenes, hay adolescentes, entre nosotros hay jóvenes, hay hermanos que son precisamente hijos, es decir, todavía están dentro de ese seno familiar, tienen a sus padres y Dios les ordena: obedece al Padre. Y vuelvo a leer lo que dice aquí el verso, el capítulo 6, verso 1: obedeced en el Señor a vuestros padres. Esta frase también se la decía a las esposas: obedeced, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Aquí los hijos les dice: obedezcan a sus padres en el Señor. Y bueno, la idea aquí, amados hermanos, es que nosotros, seamos hijos o las hermanas que son esposas, deben de estar sujetas a esa autoridad, los hijos sujetos a esa autoridad que son los padres, en todo lo que es correcto y bueno. Por eso dice: como al Señor o en el Señor, en lo que es correcto ante Dios. La obediencia que se merecen los padres es muy importante, debes de obedecerlo en todo aquello que te ordenen, siempre y cuando no sean cosas que te inviten a transgredir, a pecar, a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. El hijo le debe ese honor y respeto a los padres, obedeciéndolos, siguiendo sus indicaciones. Obviamente, pues no es obedecer indicaciones que te invitan a lo malo, por ejemplo, a robar, a mentir, a lo mejor a hacer algo ilícito, a ingerir bebidas alcohólicas, a fumar o a hacer algún tipo de adicción o participar en algún tipo de adicción, en quebrantar algún mandamiento de Dios. O sea, ahí no es el deber del hijo obedecer al padre o a la madre. Tampoco la esposa debe de obedecer al esposo en cosas que sean ilícitas. Y bueno, sin embargo, fuera de esos aspectos, sí le invita a que obedezca a sus padres. Y bueno, el otro aspecto es el honor hacia los padres, ¿no? El honor también tiene que ver con reconocer lo que son los padres. Y esto está en relación al agradecimiento. Una de las cosas muy importantes que los hijos debemos de tener hacia los padres es a ser agradecidos.
La gratitud nos lleva a reconocer lo que ellos han hecho. Los hijos debemos de reconocer lo que han hecho nuestros padres por nosotros. Como dice el apóstol ahí en Hebreos capítulo 12, dice, tenemos a nuestros padres o tuvimos a nuestros padres y les honrábamos y los venerábamos, aun cuando ellos nos corrigieron, nos guiaron en su parecer, en su entendimiento, como pensaban que era lo correcto. Y habla como que la actitud de los hijos, de honrar a sus padres, de respetarlos, de darles ese honor, de estar agradecidos con ellos. Qué triste es ver hijos que son ingratos con sus padres. Este mandamiento que toca aquí, Efesios 6, en el verso 2, donde habla de ese mandamiento, el quinto mandamiento de Éxodo 20, en Éxodo 20 viene este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Es el mandamiento que viene en Éxodo 20. Y este mandamiento pues lleva a que los hijos le den respeto, honor a los padres, mientras le paga los estudios, mientras está en casa, mientras le alimenta, le compra la ropa, le ayuda para los pasajes de la escuela, de las actividades, etc. No. El honrar a los padres es un deber de los hijos toda su vida. Mientras tienes a tu padre, mientras está contigo tu padre o tu madre, tú le debes honor, respeto. Ser agradecido, frecuentarlo, si ya tienes tú tu familia, si estás haciendo tu vida aparte, tienes tu vida aparte, tienes tus propias obligaciones, tareas con tu familia, pero no por ello perder de vista el hecho de darle el honor a los padres. A veces los padres están abandonados. A veces lo que hacen los hijos es enviarlos a la casa de asilo, es decir, a ese asilo ahí para que allá se los cuide alguien más. Y eso no es darle honor al padre. A veces los hijos, todavía el padre está ahí con ellos y ya están de alguna manera hasta disputando los bienes materiales. Eso no es realmente darle honor ni tener agradecimiento con los padres. Los hijos que tienen pleitos y peleas entre ellos, a veces hacen que esos padres desciendan al sepulcro, desciendan a la tumba con mucha tristeza y dolor de ver cómo sus hijos están con peleas y con disputas. No hay cosa que más entristezca a los padres que ver a sus hijos peleados entre ellos, peleados entre hermanos. No hay cosa más que entristezca a los padres en eso. Y amado, pues ahí hay un deber, el deber de darle honor a los padres, honrarlos. Esta es la ordenanza de Dios hacia los hijos. Vamos hacia los padres ahora. ¿Qué le dice Dios a los padres? Bueno, Dios a los padres les dice que no provoquen a ira a los hijos. Dice aquí Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, Dios le pide a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Provocar a ira quiere decir como exasperarlos, irritarlos, cansarlos o fastidiarlos, llevarlos a un estado de desesperación. Entonces Dios les dice a los padres, no los provoquen a ira. A veces puede ser un trato injusto,
puede ser un trato injusto o puede ser un trato sumamente severo o estricto, sumamente estricto, lo que puede provocar a ira a los hijos. Y bueno, lo primero que Dios le dice es al padre: ten cuidado en cómo tratas a tu hijo. Le dice, debes de criarlo. La palabra criar quiere decir llevarlo a madurez, o también quiere decir entrenar. En una traducción dice que se le lleve, o sea, que se le forme. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino formarlos, dice, en disciplina y en amonestación. Así como formarlos, la idea es como la masa del barro. La masa del barro, cuando una persona está dándole forma al barro. Y le da forma y le da forma hasta que esa masa toma la forma que él le está dando. Lo que él está haciendo con esa masa. Quiere hacer un plato, quiere hacer un tazón, quiere hacer a lo mejor no sé, un cántaro, quiere hacer a lo mejor una olla. Él le está dando la forma. Y eso lleva a entender, amados hermanos, lo que Dios ha puesto en las manos de nosotros como padres. Así son los hijos, son como la masa, y nosotros somos los encargados de darle la forma. Entonces la palabra criarlo, por eso también significa llevarlo a madurez. Imagínate esa ama de casa que tiene su árbol frutal ahí en el huerto, en el jardín, plantó ahí puso ahí una plantita, un arbolito frutal, y está ahí regándolo, abonándolo, quitándole las hierbas que le están a lo mejor queriendo echar a perder ahí los nutrientes, la plaga, si viene una plaga lo fumiga, a lo mejor está ahí limpiándole, quitándole las hojas secas, hasta le habla cariñosamente la ama de casa a la plantita para que le da gusto estarla ahí atendiendo. ¿Y cuál será el objetivo? Que dé una flor muy hermosa o que dé un fruto muy bonito, muy sabroso. La mujer hará ese trabajo para alcanzar el propósito. El propósito es que eche una flor muy bonita, que a lo mejor dé el fruto sabroso, y ese es su objetivo, y hará todo un trabajo. O entrenar, como dice aquí. ¿Cómo es el entrenador? Una persona, cuando un niño está entrenando un deporte, a lo mejor se esmera, va varios días a la semana, está trabajando durante varias horas, ahí trabaja diferentes cosas y está siendo entrenado por una persona. ¿Cuál es el objetivo? Que se conviertan en personas que estén ganando a lo mejor en alguna competencia, sean personas que logren objetivos ahí. Entonces la idea que nos da la Escritura, hermanos, es que tenemos a nuestros hijos, son como esa masa que debemos de darle forma, son como esas plantitas que de alguna manera requieren que se les esté cuidando y cuidando hasta que se logre el propósito, el objetivo, que dé un fruto, que dé una flor muy bonita, que sea algo hermoso, o como esas personas que trabajan en un entrenamiento, en una disciplina para lograr una medalla o obtener a lo mejor una victoria en alguna participación, y su objetivo es eso. Como padres necesitamos eso, hermanos. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Debemos de criar a los hijos. Y dice otro aspecto, también dice en qué los debemos de criar: en la disciplina y en la amonestación. Son dos elementos, disciplina y amonestación. A veces la disciplina se entiende muchas ocasiones como una sanción o un castigo a una conducta incorrecta. Es decir, es la sanción a una transgresión.
Por ejemplo, en las leyes de tránsito, si una persona se pasa a un alto, es acreedor a una multa. Hay una sanción por transgredir una ley. En la casa no debe de ser diferente, hermanos. En las casas debe de haber leyes, principios, debe de haber indicaciones claras hacia los hijos. Y cuando se traspasan esos límites, esas sanciones, cuando se traspasan esas instrucciones, esos principios, entonces debe de haber sanción. Si no hay sanción, entonces el niño no entiende que fue algo malo lo que hizo, no lo ve como algo malo. La amonestación pues está en relación precisamente a la palabra, al uso de la palabra. La palabra amonestación quiere decir poner en el pensamiento. Ahora hay dos cosas aquí, dice disciplina y amonestación del Señor. Debemos de enseñar a nuestros hijos que toda transgresión traerá una consecuencia. Eso lo deben de aprender en casa. A veces el padre de familia quiere que el maestro se lo enseñe. A veces el padre de familia quiere que en la escuela dominical se lo enseñe. A veces el padre de familia está pensando que eso lo debe de aprender el hijo, quizás con el tío, con el maestro, con el psicólogo, con el médico, con el terapeuta, el entrenador de la actividad deportiva o algún otro lugar. No, es la tarea del padre, enseñarle al hijo que toda transgresión amerita una sanción. Y la palabra amonestación habla de formar un pensamiento. Es decir, que la palabra, la enseñanza, la instrucción, la plática, el ejemplo del padre forme un pensamiento en el niño. ¿Y cuál es la idea de estos dos aspectos, disciplina, amonestación? Que conozcan al Señor, que conozcan a Dios, que conozcan su palabra, que conozcan de Cristo. Y eso amerita el hecho de que el padre platique con el hijo, le enseñe las cosas espirituales, hable de las cosas de Dios con él, que ore por él, que esté llevándolo en la oración precisamente para que las palabras de Cristo estén en el pensamiento de su hijo. Y bueno, hermanos, quiero pasar a un punto, hay aquí una ilustración, en la crianza de los hijos, en la educación de los hijos, en la instrucción de los hijos. Podríamos pensar en esta mesa. Es una mesa que para que esa mesa esté firme y todo lo que pongamos en ella se mantenga en su lugar, no se caiga, no se vaya de lado, sino que sea algo que se mantenga firme, necesita 4 patas. ¿Verdad? Esa mesa necesita 4 patas. Bueno, pues hay diseños donde a lo mejor ya es una sola pata ahora, nuevos diseños, pero pensemos en esta mesa y es una mesa que si le quitamos una de esas patas, imagínense que tiene 3, ¿se mantendrá firme esa mesa? No, se va a caer. Si quito 2 de ellas, mayor razón, se va a caer. Todo lo que está ahí no se va a mantener firme. No podrá estar estable esa mesa. Y bueno, cada una de estas patitas que tiene la mesa, hermanos, representa estos principios dentro de la instrucción o educación de los hijos. Por ejemplo, el amor y la contraparte que es la disciplina. Puedo tener la disciplina, la patita de la disciplina bien clavada a esa mesa, bien pegada con resistol, con el resistol más adherente, con el resistol más resistente, pegado a esa mesa, la patita de la disciplina, pero si no tengo amor, si le falta la patita del amor, pues esa mesa no va a estar firme. Necesito una y otra. Y así, por ejemplo, está la del ejemplo y la de la enseñanza. Puedo tener mucha enseñanza, pero no dar ejemplo. Puedo disciplinar mucho a mi hijo, pero no tengo amor.
Tengo mucho amor, pero no disciplino a mi hijo. Entonces, las dos cosas se necesitan. Y bueno, la Escritura nos enseña de eso, hermanos. Por ejemplo, en Proverbios habla mucho de la educación de los hijos. Instruye al niño desde temprano, dice, para que aun cuando sea viejo no se aparte de la instrucción. Dice que a veces la necedad del niño está ligada al corazón, pero que la vara de la corrección le ayudará a que se aparte esa necedad de su corazón. Corrige a tu hijo con vara y no morirá. Más bien lo librarás del Seol, dice. Y bueno, la Escritura nos da distintos pasajes en el libro de Proverbios para que podamos nosotros instruir a nuestros hijos. Ahora, es un aspecto donde recordemos lo que dice aquí Efesios, hermanos. Lo que se debe de buscar es un equilibrio. Le dice a los padres aquí en Efesios 6, verso 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Vamos a ver Colosenses 3:21 también. Dice aquí, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y la palabra exasperar, pues lo que quiere decir es provocar irritación, desesperación o desaliento. Y habla en relación al trato que a veces le puede dar el padre al hijo. Un trato en donde el hijo esté siendo también vejado, humillado, maltratado, y que eso lo hunda en un desaliento, en una desesperación. Pero también está la contraparte, ¿no? Como dice Proverbios que el hijo consentido avergonzará a la madre. La madre que nada más es cariñosa, miel, dulzura, ternura, y no solamente la madre, a veces el padre también consentidor, que no puso límites, que no enseñó que había sanción cuando se quebrantan principios. Cuando no se ponen esos límites en los hijos, los niños no aprenden esos límites. Si está pegando, si está diciendo malas palabras, si a lo mejor está actuando irrespetuosamente hacia la madre, hacia otro hermanito, o algún maestro, algún profesor, algún compañerito, faltando al respeto, y todos esos aspectos no se ponen los límites, entonces ese niño se le está consintiendo. Y ese niño consentido, dice, avergonzará a la madre. Después llegará la queja, el reclamo, y señora, la mandamos a traer porque su hijo está haciendo esto, está diciendo estas cosas, dijo esto a la maestra, dijo esto a sus compañeritos. Y miren, vivimos tiempos, hermanos, donde ahora muchos padres ya ni siquiera se avergüenzan de lo que sus hijos hacen. Lo ven como normal. Es que es niño. No, es que está peor otro niño, él apenas está chiquito. No, pues hay que enseñarle desde pequeño los límites que debe de tener, a respetar, a obedecer, a perdonar, a tener cuidado con sus compañeritos, cuidado en las palabras que usa, cuidado inclusive en el trato hacia sus demás hermanos, primos, el entorno en donde está. Hermanos, es una tarea, y como decíamos hace un rato, la labor de los padres es criar, y es precisamente una parte también muy importante la que los padres tienen, el educar a los hijos. Recordemos
no provocar a ira, criarlos en la disciplina, en la amonestación. Y bueno, pues este aspecto también está implícito, hermanos, el hecho del afecto, el ejemplo, el amor, la enseñanza, la disciplina. Pues vamos a terminar aquí esta parte. El Señor le pide esto a cada uno, hermanos, a cada uno de los miembros de la familia, y debemos precisamente pues considerar estas cosas. Lo que Dios le pide al marido, lo que Dios le pide a la esposa, a los hijos, lo que Dios le pide a los padres. Como decíamos hace un momento, quizás es un modelo general que, dependiendo la familia, cómo es la familia de acuerdo a las circunstancias en las que está viviendo cada hogar, pueden aplicarse de estos aspectos para buscar un bienestar en los miembros de esa familia. Si no está el esposo, por la circunstancia que sea, seguramente Dios ayudará a esa esposa que está tomando este rol de padre, de madre, de suplir, sustentar dentro del hogar. Y Dios le querrá ayudar a esa madre. Dios querrá precisamente ayudar a los hijos que buscan honrar a sus padres y honrar a Dios sobre todas las cosas. A esos padres que están interesados en la crianza, en la educación de sus hijos, en la formación de sus hijos, que sus hijos sean de bien. Bueno, también el Señor quiere dirigirles y darles el consejo. Entonces, la palabra está, hermanos, para nosotros, para que la podamos seguir. Terminemos con una oración. Le damos gracias al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Gracias por lo que está en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestro rol. Ayúdanos, Señor. La verdad es que a veces sentimos que no estamos capacitados, preparados para desarrollar esta labor, Señor. Pero, Padre, en tu palabra está escrito los principios, Señor. Ayúdanos a buscarlos, a seguirlos, a ser enseñados por ti a través de cada uno de esos principios, en esos temas. Enséñanos, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Ayuda a los esposos, ayuda a las esposas, ayuda a los miembros de cada familia, Señor. Ayuda a los integrantes de cada hogar, Señor, a velar por estos principios. Ayuda a los abuelos, a los hijos, a los padres, Señor. Que podamos, Señor, ver familias que son luz en medio de esta generación. Nos ponemos en tus manos, Señor, te damos gracias por tu palabra y, Señor, te damos a ti también la gloria, Padre, por lo que dice las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a terminar aquí, hermanos, esta reunión. Estamos para servirles. Que tengan buena noche. Dios les bendiga.